Hola nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 7. En esta clase vamos a tocar todo lo referente a la comunicación y a la cultura organizacional que están estrechamente interrelacionadas. Bueno, y vamos a comenzar con lo que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación donde las personas realmente pueden expresar sus ideas de una manera clara, de una manera en que puedan realmente transmitir el mensaje que deben de transmitir o que quieren transmitir, pero a la vez de una manera respetuosa. Claro, tomando en consideración que lo que estamos tratando de transmitir no sea agresivo o no se sienta ofendida las personas con las que estamos hablando. Esto implica, claro, expresar por un lado, de una manera firme lo que se siente, lo que se piensa, lo que se desea, pero manteniendo un equilibrio entre lo que es la consideración hacia uno mismo y hacia los demás. Porque claro, muchas veces se confunde lo que es poder expresar lo que sentimos y lo que queremos libremente, pero en este tipo de comunicación clara y directa, muchas veces se llega a ofender a las demás personas, o inclusive aunque no se les llegue a ofender, pero se llegan a sentir mal por alguna situación, por la forma en que se está comunicando algo. Entonces, tenemos que la diferencia principal entre comunicación y comunicación asertiva radica en la forma en que se expresan las ideas, las necesidades y las opiniones, así como en la dinámica de la interacción interpersonal. Bien, ¿y cuáles son los beneficios de tener este tipo de comunicación? Realmente, al expresar las emociones de una manera adecuada, se reduce la ansiedad y se reduce el estrés, porque la mayoría de las veces esta ansiedad y este estrés están íntimamente relacionados con la falta de comunicación por un lado, o por otro lado, por esta comunicación agresiva. Entonces tenemos que cuando realmente podemos lograr expresar lo que queremos de una manera asertiva, eh, tiene todos estos beneficios, que sería mejorar las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque cuidamos la forma de comunicación, cuidamos también la forma en que estamos comunicando aquello que queremos, y tratamos de que no se afecte esta relación por este sentir, ¿verdad? Si lo hacemos de una manera más agresiva. Esto fomenta la comprensión entre ambas partes y sobre todo la confianza. Y esto a la larga hace que estas relaciones también se fortalezcan y perduren en el tiempo. Se reduce el estrés, porque también por otro lado, si nosotros preferimos no comunicar las cosas, esto indudablemente va a producir ansiedad y va a producir estrés por esta falta de comunicación. Sin embargo, también si nos tardamos en comunicarlo, puede suceder que se genere este sentimiento dentro de nosotros, y en el momento de comunicarlo se haga de una manera poco adecuada. También un beneficio de tener este tipo de comunicación es la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque precisamente el poder comunicar las cosas de una manera firme, clara, ayuda a poner las cosas sobre la mesa, ayuda a promover el entendimiento y por ende a buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Y por último, también mejora el ambiente de trabajo. Se crea un ambiente de trabajo saludable. ¿Por qué? Porque este tipo de comunicación promueve la colaboración, promueve la creatividad y también promueve la productividad. ¿Por qué? Porque reduce la tensión, reduce la hostilidad, y cuando las personas se sienten en un ambiente donde pueden expresar lo que sienten
y que también no va a llegar alguien a expresarles algo de manera agresiva, se reduce la tensión y esto hace que las personas sean más productivas. Ahora, la cultura organizacional está, como les mencionaba, íntimamente relacionada a una comunicación efectiva y asertiva. Pero vamos a comenzar definiendo un poquito lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de todos los valores, todas las creencias, toda la normativa. También la manera en que se comportan las personas está compuesta de comportamientos, de conversaciones, eh, y sobre todo esto es algo que comparten todos los miembros de la organización. Es decir, la cultura organizacional no es algo que está escrito en algún lugar, no es algo que definió el creador o el director, no, es algo que construyen todos los miembros. Si nosotros pensáramos en la organización como en una persona, entonces podríamos decir que la cultura organizacional es como la personalidad de esa persona, ¿sí? Entonces, es todo este ambiente interno que influye en cómo se hacen las cosas y también influye en cómo las personas interactúan dentro de ella. Y algo muy importante a notar aquí es que muchas veces la gente no lo nota. La gente no lo nota, pero actúa de acuerdo a esta cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional y la comunicación están estrechamente relacionadas, porque la cultura influye en cómo se comunica y a su vez la comunicación puede ayudar a fortalecer o cambiar la cultura organizacional. Ahora, es muy importante también aquí destacar que la cultura organizacional no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Primero se debe de diagnosticar y después se deben de hacer acciones precisas que vayan cambiando esta cultura. Y tenemos aquí una frase muy interesante que dijo Peter Drucker, este especialista en liderazgo y en cultura organizacional. Peter Drucker dijo en una de sus conferencias que la cultura se come como desayuno a la estrategia. ¿Y qué significa esto? Vamos a analizar un poquito esta frase. La cultura se come como desayuno a la estrategia. Obviamente aquí se entiende que la cultura es más importante que la estrategia, que en una organización podemos tener todo totalmente estructurado, podemos tener las mejores estrategias, pero si los colaboradores no la operan correctamente, no trabajan como equipo, no se ayudan entre ellos, lo más probable es que esta estrategia no vaya a ser efectiva, no porque la estrategia no sea buena, sino porque no se está llevando a cabo y por ende no se llegarían a los objetivos planteados. Y si los colaboradores no están poniendo esta parte que les corresponde para llevar a cabo la estrategia, la razón es porque la cultura organizacional no va encaminada precisamente a tener esas acciones, ¿sí? Entonces, quienes construyen la cultura son todos los miembros de la organización, con sus comportamientos del día a día, ¿sí? Y es muy importante aquí también distinguir que a las personas se les lidera, no se les administra. Es decir, no podemos llegar a simplemente establecer una ruta de seguimiento de algún trabajo. No podemos llegar a establecer o a crear una estrategia sin antes estar liderando ese equipo, sin antes revisar cuál es esa cultura que está predominando dentro de la organización. Porque si la cultura que se tiene actualmente no se alinea a
objetivos, entonces es muy difícil que se vayan a cumplir, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente, la cultura no es algo que está escrito en algún lugar, no es algo que alguien determinó que iba a ser así. Simplemente es esa forma de comunicación que está sucediendo al interior de la organización. Entonces, la cultura se construye día a día, la cultura se construye con los comportamientos de las personas, con las conversaciones de las personas, con las promesas que se cumplen o que no se cumplen dentro de la organización. Con todo esto se va creando en el día al día esta cultura. Bien, entonces como conclusión, en este tema tenemos que la comunicación debe ser asertiva y efectiva y una buena comunicación siempre va a ir creando una buena cultura organizacional. Y por otro lado también tenemos que la cultura organizacional realmente está definiendo la forma en que las personas se están comunicando. Y la importancia de todo esto es que la cultura organizacional es más importante que la estrategia. Primero debemos de revisar esta parte, de ver cómo podemos mejorar la cultura organizacional para que posterior a esto las estrategias realmente puedan resonar en las personas, en los proyectos y se pueda llegar a los objetivos planteados.